Dios les bendiga mucho. Nos da gusto estar compartiendo con ustedes la palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los profetas, como hemos estado con la gracia de Dios compartiendo. Y vamos a hablar un tema que he titulado La ceguera en el atalaya. Y hemos las semanas previas estudiado juntos cómo Dios nos invita a hacer evaluaciones de los profetas. Jeremías 5:13 dice la Biblia: Ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Y está haciendo una referencia a la Biblia que, al decir que son como vientos, los falsos profetas, a que generan solamente movimiento, pero no tienen esencia, son huecos. Y por lo tanto, Dios nos quiere instruir para librarnos de cualquier grupo, cualquier persona, cualquier situación que no te presente de una manera adecuada a Dios. Y bueno, quisiera leer algunas frases introductorias de uno de los grupos que ha profetizado más fuertemente en México y en el mundo. Y me refiero al grupo de los Testigos de Jehová, que tienen una revista que se llama Atalaya, y también en inglés le llaman The Watchtower a la revista, y también a su sociedad, Watchtower Society. Y bueno, hablando de esta situación, de cómo Dios nos pide evaluar a los profetas, creo que también es una responsabilidad, siendo un grupo que tiene mucha promoción en México, hacer un análisis de este grupo. Y quisiera introducir con algunas frases de esta revista. Por ejemplo, en la versión de 1979, en septiembre, ellos pusieron en su revista: La senda del cristianismo es el camino de muerte. Y su fundador, que fue Charles Taze Russell, dijo: el Dios cristiano es el mismo demonio. Y es una frase original de él. Y bueno, en general vamos a estar estudiando y vamos a ir viendo las revistas, las frases, la forma en la que ellos se han ido presentando. Ellos se han presentado como la única iglesia en el mundo y en la historia. Por ejemplo, te voy a leer una frase de ellos de la revista Atalaya del marzo de 1979. Dice: no pertenecemos a ninguna organización terrenal, nos adherimos solo a la organización celestial. Todos los santos que viven ahora o que han vivido en este tiempo pertenecen a nuestra organización eclesiástica y conforman todos una iglesia, y no hay otra reconocida por el Señor. Y te afirman que tú necesitas ser miembro de ella para hallar la salvación. Otra frase que dijeron el 5 de febrero del 83 dice: que estemos asociados al canal de Dios, a su organización, para recibir la vida eterna en el paraíso terrestre. Debemos identificar esa organización y servir a Dios como parte de ella. Entonces, si ellos se presentan de una manera tan radical, diciendo todo lo que venía en la Biblia, todos ellos son parte de nuestra organización, nadie que no sea parte de nuestra organización puede hallar la salvación, vale la pena darle un análisis y ver si es verdaderamente esto así. Y además han dado muchas profecías que vamos a estar también citando durante el mensaje, y por lo tanto bien vale la pena evaluar si son o no son verdaderos profetas de Dios. Y bueno, con esta introducción vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Él nos ayude a evaluar todo esto y aprender y ser instruidos con su palabra. Para ayúdanos a evaluar quienes realmente dan testimonio de ti, Señor. Que podamos abrir los ojos en tu escritura, guiados por tu espíritu, en tu testimonio, Señor, para poder entender los tiempos y las doctrinas en las cuales estamos envueltos, en las cuales nos desarrollamos aquí en nuestro país, Señor, y podamos aprender y ser instruidos con tu gracia y poder ayudar a cualquier persona también de esta fe. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Quisiera iniciar explicando quién verdaderamente es un testigo de Dios o de Jehová en la Biblia. De acuerdo al testimonio de la Biblia, Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Dios dejó un testimonio de su persona a través de su propia palabra. La palabra dice que se debe de escudriñar, o sea, no está para oírse un domingo solamente, no está para leerse ni siquiera, sino está para escudriñarse, para escarbar, para estudiar, para amarla, y para que cuando lo hagamos, si lo hacemos con un corazón adecuado,
vamos a encontrar la bendición de Jesucristo en ella, porque la Biblia da testimonio de Cristo. Así que la Biblia es un verdadero testigo de Cristo. También Dios levantó verdaderos profetas que dieron testimonio de Cristo y de Dios. Juan 1, versos 6 al 9, vamos a ver un ejemplo. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y aquí está hablando la Biblia de Juan el Bautista, que era un profeta enviado del cielo. De hecho, él mismo fue profetizado. Dice que él bajaría a todos los montes, que es una figura de la predicación oriental, la humildad que él daría y elevaría a todos los collados, que es decir, que daría un consuelo a los oprimidos y a los despreciados, y que los valoraría de nuevo y les ayudaría a recibir al Salvador. Y su fuerza no estaba en él. De hecho, él dijo: es necesario que él crezca, hablando de Cristo, pero que yo mengüe. Su fuerza estaba en Cristo, y él fue un verdadero testigo de Cristo, que lo vino a presentar como el Salvador del mundo, y que sus profecías se cumplieron. ¿Quién más es un testigo de Cristo? Bueno, el Espíritu Santo y los apóstoles son testigos de Dios. Juan capítulo 15, versos 26 y 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces Cristo dice: yo les voy a enviar a ustedes, a los apóstoles, la doctrina clara, y les voy a enviar todo explicado para que hagan la base de la iglesia, y van a ser guiados, aunque yo vaya a partir, por el Espíritu Santo. Y esa guianza la trajeron a la iglesia, y por lo tanto empezaron a edificarla de una manera ordenada. Así que ellos son un verdadero testigo de Jesucristo. Y también finalmente aquellos creyentes que tengan características para ser testigos de Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 8 dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. O sea, aquellas personas que fueron lavadas por el Espíritu, que fueron perdonadas por el Espíritu, que dieron un testimonio público de ese lavamiento que Dios les dio, que se hace en el bautismo, es decir, estoy dispuesto a que todo el mundo sepa que yo soy cristiano, y aún en la sangre, que si fuera necesario voy a amar a mi hermano hasta el final, aún dando mi vida. El Espíritu los guía, tienen una vida limpia y tienen un amor que están dispuestos aún a dar su vida por los otros. Y esos, dice la Biblia, son los que pueden dar testimonio de Dios. Y tan estuvieron esperando los cristianos originales que el Espíritu los guiara, buscando tener esa prudencia, esa santidad, ese amor entre ellos, que hasta que vino el Espíritu y se derramó sobre ellos, es que fueron llamados a llenar el testimonio de Cristo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así es como fueron los verdaderos testigos avanzando en el promover la palabra y la verdad por el mundo entero. Y entonces estas situaciones que estamos viendo, el testimonio de la Biblia, el testimonio de los profetas, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de aquellos verdaderos cristianos, son los elementos que utilizaremos para evaluar a esta organización. Y ya entrando en la organización, fue fundada por Charles T. Russell, que él nació en Pensilvania, en Pittsburgh, en 1852. Él era un presbiteriano, congregacional y luego adventista, pasó por varias denominaciones. Y él hizo afirmaciones pretenciosas. Por ejemplo, cuando hacían tomos para explicar las Escrituras, decía: los 6 tomos de estudios de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia arreglada en orden temático. No son meramente comentarios acerca de la Biblia, sino son prácticamente la Biblia misma. Entonces los comentarios o las instrucciones que daban acerca de la Biblia la elevaban como si fuera la Biblia misma. De hecho, sus fanáticos seguidores lo identificaban a él como el siervo fiel y prudente que da alimento a su tiempo, y que viene citado en Mateo 24:45, lo puedes buscar en tu casa. Y él empezó a presentarse así, de una manera arrogante, poniendo su palabra, sus opiniones y las de su grupo al mismo nivel de la Biblia. Y también empezó a hacer negocios que resultaron fraudulentos. Por ejemplo, él vendía un trigo milagroso que te daba 15 veces más que el trigo convencional.
Y si realmente fuera tan bueno, pues entonces la producción mundial de trigo hace mucho que hubiera crecido bastante. Pero empezó a hacerse rico con ese tipo de ventas fraudulentas. Vendió un remedio para la apendicitis. Sin embargo, sabemos que hoy en día seguimos operando a las personas de la apendicitis porque no hay remedio, y cuando tienes una situación muy, muy grave te hacen una operación. También un remedio para el cáncer. Sin embargo, tristemente la gente sigue padeciendo esta enfermedad. Y también vendió una semilla maravillosa para el algodón. Entonces era una persona que promovía así ventas fraudulentas, que hacía promesas que eran inalcanzables. Y él fue el fundador de los Testigos de Jehová. Después fue seguido por otro sucesor, que fue el juez Rutherford, que sustituyó a Russell. Y él se caracterizó porque durante su dirección la organización dio varias fechas que después iremos aclarando sobre profecías que no se cumplieron, del regreso de Cristo, del inicio del milenio, de la forma en la que iban a venir los patriarcas, etc. Y él era muy duro, implacable en las disciplinas. Cuando alguien no estaba de acuerdo a lo que él pensaba, los excomulgaba y los disciplinaba de una manera muy dura. Sin embargo, cuando empezó él y los que estaban más cercanos a profetizar falsamente, ahí sí no se disciplinó, ni disciplinó al cuerpo gobernante, ni a nadie de ellos, porque es una tendencia que existe en las religiones el proteger a un grupo y no aplicar la misma regla para todos. Además de aquellos líderes fuertes, iniciales, el día de hoy la organización está dirigida por un cuerpo gobernante que no tiene un número claro de integrantes, no hacen públicos sus nombres, no son votados, no son validados por la iglesia, pero se dedican a ver aspectos teológicos y decisiones doctrinales de la Biblia. Y tienen un presidente, que es el presidente de la Watchtower, que ve cuestiones administrativas y de representación legal de la organización, pero ellos, el cuerpo gobernante, dirige la Sociedad de la Atalaya, haciendo la referencia bíblica de aquella torre en la cual se subía el vigía y advertía de los peligros que venían. Y uno de ellos, de ese cuerpo gobernante que actualmente dirige esta iglesia, fue Raymond France, que fue un escritor que hizo un libro que se llama Crisis de Conciencia y explica la fidelidad de Dios y la lealtad, y después de las confusiones y las incongruencias que él encontró dentro de esta organización, desde adentro terminó con un arrepentimiento, terminó haciéndose un verdadero cristiano y haciendo un libro que es polémico y que explica muchas de las cosas que pasan dentro de esta religión. Hablando sobre la doctrina que este grupo avala, ellos dicen que Jesucristo no es Dios todopoderoso, sino que es un ángel creado, que es divino y que entre comillas es Dios poderoso y Dios con D minúscula, pero que no se le puede orar ni adorar a Jesucristo. Entonces es como un semidios o algo así. Esto lo dicen en razonamiento de las Escrituras, en el Atalaya, bueno, tengo la cita si la quieres buscar también en la página y demás. Pero veamos lo que dice la Biblia finalmente. En Isaías 45, verso 22, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, la Biblia dice que hay un solo Dios. No hay un Dios con D mayúscula y un Dios con D minúscula. Yo soy Dios y no hay más. No es una versión politeísta de Dios, donde hay varios dioses, sino hay un solo Dios. Y Dios se presenta como uno y no hay más. No son dos dioses, es un Dios. Entonces, al decir que Jesucristo es un ángel creado divino como Dios poderoso, pero no Dios todopoderoso, es como empezar un politeísmo, como un Dios de primer grado y luego un Dios en segundo grado que es totalmente errado. Además de que Jesucristo sí fue adorado. Juan 9, versos 38 al 39, cuando un ciego le encontró y le creyó y se le quitó la ceguera del alma y no solamente la del cuerpo, que también lo había sanado Dios, le dijo, y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: para esto he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces el ciego, convertido en ese momento, cuando vio que era el Mesías, que era el Salvador del mundo, le adoró. Y Jesús no le reprendió por adorarle, sino que dijo: precisamente vine para que los que no ven vean. Él no veía y ahora ve. ¿Y qué ve? Que me debe de adorar a mí. Entonces, ¿cómo es que Jesús permitía que fuera adorado si no es Dios? Obviamente, solamente a Dios se le puede adorar.
y los que ven, que alcanzaban a medio ver algo del Mesías, sean cegados porque no se querían entregar a Él. Y se le puede adorar a Jesucristo porque Él es Dios. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Vino de los patriarcas, viene de un linaje que está claramente descrito en la Biblia, pero aunque se hizo hombre en su extrema humildad, Él es bendito por los siglos y es Dios sobre todas las cosas. Y para entender esto de que se hizo carne, sin embargo, eso fue un acto de humildad, porque Dios puede hacer cualquier cosa, pero también debemos estar con cuidado de no caer por esta situación de la humildad de Dios a un desprecio hacia Jesucristo. Colosenses 2, versos 8 al 10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es el jefe de todo, es el rey del universo, y habita en Él toda la plenitud de la deidad. No una parte, no un Dios con D minúscula, sino absolutamente Dios hecho carne en humildad en Cristo. Y entonces dice el pasaje, nadie te debe de engañar diciendo que Jesús no es Dios. Entonces debemos de tener esto claro. También lo describe la Biblia como el dueño del trono de la justicia. Hebreos capítulo 1, verso 8, dice, mas del Hijo, dice, o sea, no del Padre, del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él va a juzgar y ha juzgado y juzgará siempre, porque Él es Dios. Y lo está diciendo del Hijo dice. Y hay que tener claro ese rol de Jesucristo, no solamente Salvador, también es juez, y lo ha sido, y Él puede y ha dado y seguirá dando sentencias por siempre, porque Él es el juez justo de toda la tierra. Y además, Él, como es Dios, ha demostrado que hizo cosas que solamente Dios puede. Juan capítulo 1, versos 1 al 5 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí te está hablando de Jesucristo, el Verbo. Él era el principio, el actuar, el que hacía las cosas como Dios. El Verbo era Dios. Juan te describe a Cristo de una manera clarísima. Él era el principio de todo. Por Él fueron hechas todas las cosas. No es que Dios hizo al arcángel Miguel, no. Él hizo absolutamente todo. Y no es que ese arcángel era Cristo y el Padre hizo a Cristo como arcángel y luego creció y maduró, ¿no? Como dicen ellos. No, no es así. Cristo es el inicio de todo, es el principio de todo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él es el creador del universo, en Él estaba la vida era la luz de los hombres y su luz resplandece en las tinieblas. Y si algo necesitamos para que nuestro corazón pueda tener gracia y pueda tener bendición, es a Jesucristo. Él viene, apaga las tinieblas en los corazones y en el mundo cuando somos humildes para con Él. Entonces es muy importante tener claro el concepto de Jesucristo y es altamente errado el venir y decir que Él no es Dios o degradarlo o decir que es un Dios con D minúscula, porque eso es meter politeísmo en la Biblia y eso no viene avalado. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es creador del universo, Él es nuestro Señor, Él será nuestro juez, Él fue nuestro Salvador también y Él nos ama y nos quiere ayudar. Tomás el apóstol, cuando lo vio resucitado, lo reconoció como Dios porque Él venció la muerte. Juan 20, versos 26 al 28 dice, 8 días después que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando vio que Jesucristo estaba resucitado,
Cuando vio que las heridas las tenía ahí como un recuerdo de amor, porque así decidió Cristo dejar su cuerpo marcado para recordarnos a nosotros cuánto nos amó. Y le dijo, mira, ven, mete tu dedo aquí, fíjate en estos hoyos que por amor tiene mi cuerpo, por amor a ti, para pagar tus culpas y tus pecados. Mete en mi llaga y en mi costado y mira, no seas incrédulo sino creyente. El otro cayó pasmado y dijo, Señor mío y Dios mío, solamente Dios puede vencer la muerte. Y él lo reconoció como su Señor, te voy a seguir, y lo siguió hasta que dio su vida, Tomás, por Cristo, y como su Dios también. Entonces hay que nosotros tener la claridad de Jesucristo. Jesucristo no es un ángel mejorado. Te lo presentan como un proceso de crecimiento. Te enseñan falsamente que el cuerpo de Jesús se disolvió en gases. Por ejemplo, el fundador de los Testigos de Jehová, él dijo, el hombre Jesús está muerto, por siempre muerto. Y evidentemente no está muerto por siempre como hombre. Presentan a Jesús como un ser que se fue mejorando. O sea, era el arcángel Miguel, después se hizo hombre, dejó de ser arcángel y se hizo hombre y vino a existir como tal. Y luego que triunfó, regresó en una versión mejorada del arcángel Miguel, como un Dios así con D minúscula, mejorado y como si estuviera creciendo Cristo. Entonces ya Cristo hombre ya no existe, ya no es el mismo, sino es alguien que ha ido mejorando de ángel a hombre, luego de hombre a Dios con D minúscula, etc. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque una definición de Dios es que Dios es la suma de todas las perfecciones. Y como Dios es perfecto, no necesita ser mejorado. No puedes mejorar la que ya es perfecto, ya está bien así como Él es, lleno de poder, no lo puedes mejorar. Él ya no necesita superarse porque ya está al tope de toda la superación. Además, Jesucristo dio testimonio de sí mismo de ser Dios. 7 veces en el Evangelio de Juan dijo que Él era Dios, usando precisamente la frase de yo soy, recordando el tetragramatón de yo soy el que soy, que es lo que quiere decir el YHWH, el nombre de Yahvé o de Dios en la Biblia. Y vamos a ver esas 7 veces. La primera, Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. O sea, Jesucristo es la luz del mundo. El que puede venir y alumbrar a cualquiera. No importa en qué tribu, en qué lugar, no importa si está en un hospital muriendo, no importa si es un niño pequeño, Él viene y le habla a todo el mundo y le puede dar luz, le puede dar esperanza, le puede ayudar en su alma y te invita a seguirlo. Él es la luz del mundo. Yo soy. ¿Qué más dijo? Dijo que Él era la puerta de salvación. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. De nuevo, yo soy. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta no es el perdón de un pastor. La puerta no es el perdón de un padre o de alguien, un cura, un hombre, un sacerdote. No, la puerta es Jesucristo. Y cuando entramos por Él, por su gracia, por la invitación que Él nos hace, por la gracia extendida, el cetro que Él extiende a un pecador arrepentido y que solamente Él puede perdonar, es que podemos tener esa bendita paz y esa ayuda. Entonces, Él es la puerta. No hay secta, no hay hombre, no hay nadie que te pueda dar el perdón de los pecados, sino solamente el Señor Jesucristo. Solo Él tiene ese poder. Yo soy la puerta y el que por mí entrare. Cualquiera que te diga que te perdona, que te dice, que te declara, es una persona altamente envanecida, que está tomando el lugar que solamente Dios tiene y que solamente el Mesías puede darte a ti. Él es la puerta y no hay nadie más. Nadie se puede poner en ese lugar. Yo soy la puerta, dijo Jesucristo. También dijo que Él era el pan de vida. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es nuestro alimento espiritual. Es muy diferente el alimento que Cristo da al alimento que da una religión.
Cuando vas con Cristo, el alma es fortalecida, el corazón se renueva y Dios te saca adelante, Dios te bendice y Dios te permite que tú vayas conociéndole y vayas creciendo y vayas siendo bendecido. Entonces Él es nuestro alimento. También Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Cuarto yo soy, dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es Jesucristo, el buen pastor, no un mal pastor, un buen pastor. Alguien que viene a instruirnos en el camino, alguien que nos viene a enseñar la vida, alguien que nos alimenta, nos salva, nos mete al camino y te va pastoreando y te va llevando a lo largo de todo el camino. Y tan buen pastor es que no va a salir corriendo, no te va a dejar solo, no va a salir huyendo como el asalariado, sino se va a quedar al lado tuyo, acompañándote en los momentos más oscuros, más difíciles, más siniestros, con su gracia, con su ayuda. Nunca suelta Jesús una oveja, Él es el buen pastor. Él también dice que Él es la vida misma y la resurrección. Juan 11, verso 25 dice, le dijo Jesús, yo soy, de nuevo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, aunque te sientas terrible, aunque tu alma esté toda apocada y te sientas muy mal, dice la Biblia, aunque estés muerto, vivirás. Yo soy la resurrección y la vida. Él puede volverle a dar vida a un corazón apocado. Él puede volverle a dar vida al desanimado. Él puede venir y darte vida aunque estés esclavizado en muchas confusiones y dificultades y pecados y problemas. Él es la resurrección y la vida. Y si te sientes terrible y tú crees en Él, aunque estés muerto en tu alma, seco, mal, Él viene, te extiende el cetro, te abre la puerta, te da alimento, te bendice, te resucita en tu espíritu y te resucitará también en el día postrero. Nos dará un cuerpo resucitado cuando sea el momento de partir de este mundo. Y dice la Biblia, yo les voy a guiar más allá de la muerte. Él nos va a acompañar, nos va a guiar y va a estar con nosotros. De tal manera que Él es el camino al Padre. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay manera de ir a la gracia del Padre si no es por Jesucristo. Él te toma de la mano, Él te lleva, te presenta con el Padre. Él es la verdad. Él te dice verdades acerca de tu alma que tienes que oír. Y la vida para poder rescatarte de lo que esté mal y poderte llevar al Padre. Él es el que viene y dice la verdad, nos va a guiar, nos va a ayudar y nos va a pastorear por la eternidad. Finalmente dice la vid verdadera, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y al decir la vid verdadera es, yo soy aquel que da el fruto y que ayuda a los demás a dar fruto también, a que te incorpores a la iglesia, a que te incorpores a la vid verdadera, que yo soy la vid y tú eres el pámpano, como si fueras un racimo, algo pegado a la vid, un grupo de uvas, pero el que da el alimento y el que da la fuerza y el que da la gracia es Cristo. Mi Padre es el labrador, Él te va a cuidar, te va a amar y tú ven y únete a mí y vamos a dar fruto juntos, es lo que está diciendo la Biblia. 7 veces Jesucristo dijo, yo soy, recordando que el nombre de Dios precisamente quiere decir eso, yo soy el que soy, el que tiene capacidad de ser por sí mismo. Ninguno de nosotros puede decir que es el fundamento de la iglesia, o puede decir que es el camino al Padre, o puede decir que resucitó, o que es la vida misma, o que es el buen pastor, o que es el pan de vida, o que es la puerta de la salvación, o que es la luz del mundo, sino solamente Jesucristo puede decir esto porque Él es Dios, aunque otras religiones y hombres vengan y lo nieguen. ¿Qué más niegan ellos? Ellos niegan que el Espíritu Santo sea Dios, no nada más niegan que Cristo es Dios, sino también niegan que el Espíritu Santo es Dios. Y lo presentan como una fuerza impersonal, como la electricidad, así como una energía activa de Dios, como la electricidad que es una energía, así te presentan a Dios. Sin embargo, los apóstoles lo equipararon con Dios y enseñaron que se le puede mentir al Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos 5, del 3 al 4, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Y fíjate a quién le mintió Ananías, al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Y aquí te está intercambiando los roles del Espíritu Santo y de Dios. Primero dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y luego de que lo confronta, le dice, no mentiste a los hombres, sino a Dios. Entonces, evidentemente te está diciendo, el Espíritu Santo es Dios. Y a una fuerza no se le puede mentir ni se le ofende. Pero el Espíritu Santo, que mucho había amado a Ananías, que mucho lo había convencido, que mucho lo había redarguido, lo había apapachado, lo había ministrado, etc. ¿Por qué vienes y actúas de una forma engañosa para con él? Es lo que estaba diciendo el apóstol. ¿Por qué te regresas a la hipocresía y a la maldad y estás ofendiendo a Dios y al Espíritu de esta manera? Entonces no es una fuerza, es Dios el Espíritu Santo. Entonces cuando Dios viene y te ministra, no es algo despreciable, es Dios que te está hablando. Cuando Él viene a tu corazón, porque no es Cristo que venga en su cuerpo y esté platicando a ti cara a cara, es el Espíritu Santo que te ministra y te lleva a glorificar a Cristo. Y viene y te dice te amo. Y viene y te dice te perdono. Y viene y te alienta. Y ese es el Espíritu Santo que te redarguye, que te alienta, que te alimenta, que te consuela, que te bendice. No es una fuerza impersonal. Es un Dios verdadero que te lleva a la puerta, que te lleva a Cristo, que te lleva a glorificarlo, que te lleva a amarlo, que te lleva a confiar en Cristo, que es el camino al Padre. Es Dios con nosotros, consolando nuestros corazones. No es algo impersonal, es Dios verdadero. Cristo mismo recomendó al Espíritu Santo como el Consolador y lo presentó como aquel que iba a venir y iba a morar con nosotros. Juan 14, versos 16 al 17 dice, yo rogaré al Padre. ¿Y qué va a hacer el Padre? Y os dará otro Consolador. ¿Por qué otro Consolador? Porque Cristo había consolado a muchos. Cristo había llorado con muchos. Cristo había dado el alimento a muchos y los había consolado y amado, pero ya se iba. Pero no nos iba a dejar sin consuelo. Iba a mandar a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué promesa tan grande, para siempre. ¿Quién puede estar con nosotros, con todo ser humano que sea humilde y que vaya a Dios? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y solo cuando tienes esa experiencia de tener contacto con Él, solo cuando vas en una verdadera oración y Él viene y te consuela, entiendes esas cosas. El mundo no le conoce, el mundo no le ve, el mundo está como si no hubiera Dios, pero cuando le conoces, cuando le descubres, cuando oras y cuando no es una oración muerta de andar cumpliendo un rito de 1 hora o algo así, eso no sirve de nada. Sirve ir y estar en una verdadera comunión con Dios. ¿Con quién? Con el Santo Espíritu que viene y que te da vida y estará con nosotros siempre. Entonces es un insulto decir que eso no es Dios. Es un insulto decir que el Espíritu Santo no es Dios o que Dios no viene y te ministra y te bendice y te atiende y te ama. Y cuando Jesucristo dijo que iba a enviar a otro consolador, pues una fuerza no te puede consolar. ¿Cómo te va a consolar la energía nuclear? ¿Cómo te va a consolar una fuerza de empuje o no sé, o la electricidad o el electromagnetismo o alguna energía de algo? No te puede consolar porque no tiene sentimientos, no tiene nada. Pero Dios no es una fuerza, Dios es una persona que viene, que habla contigo, que te ministra, que te bendice, que te ayuda, que te da vida, que te lleva a conocer a Cristo y que está con nosotros siempre, si tú quieres ser humilde y caminar con Él. Es el que da la vida porque la toma de Cristo y la comparte. 2 Corintios 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, Dios quiere que tú tengas el Espíritu en ti. No es llenarte de mandamientos y que sepas todos los mandamientos muy bien a la diestra y a la derecha y que te sepas esto debes de hacer y esto y esto y esto y esto y tener todo renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. No, es tener un nuevo pacto. ¿Qué pacto? Yo tengo a Dios en mi corazón. Yo amo a Dios. Él me lavó. No es de la letra, sino es del Espíritu. Yo sé que no estoy huérfano. Yo sé que voy por la calle y voy con Dios. Yo sé que si tengo un problema puedo voltear con un amigo que va caminando conmigo y Él me escucha. Y no está sordo. Él me oye y me consuela, me ayuda, me dirige, me ama y me da vida. Esa es la invitación de Dios. La letra mata, la teología mata, el estar oyendo tantas regulaciones, tantas cosas. Los fariseos eran expertos en aventar 1000 mandamientos y prohibiciones que a la larga se hacen pesados y hacen gente esclava. Pero no ese es el pacto que quiere Dios. El pacto que quiere Dios no es de la letra, es el Espíritu
que Dios con su espíritu venga a morar en ti, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Viene y te da un nuevo pacto que te trae vida y que te trae bendición. Entonces, este concepto que tuercen ellos de decir Cristo no es Dios, o es un Dios con D minúscula, el Espíritu Santo no es Dios, le está quitando la parte fundamental a la fe. Y para sustentar sus herejías, porque ya vimos que muchos pasajes demuestran lo contrario, hicieron una pseudo traducción de la Biblia a modo que se llama del Nuevo Mundo. Y quien realizó la edición de esa traducción, cuando la iban a imprimir y todo, que el editor se apellidaba Storms, preguntó, cuando le llevaron esa versión de la Biblia, que si quién era el autor, como por ejemplo cuando tú tomas una Biblia, la Reina Valera, y puedes saber quién tradujo del hebreo al español, quién tradujo del griego al español, cómo era Cipriano de Valera o Casiodoro de la Reina, o sea, cómo eran ellos, lo puedes estudiar si sabían, si no sabían, pero él recibió una carta que te la voy a leer, dice: la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras no fue producida con el objetivo de glorificar o sostener la memoria del nombre de hombres. Por lo tanto, los hombres que forman el comité de traducción han indicado a la junta directiva de la sociedad su deseo de permanecer anónimos y específicamente no desean que sus nombres sean publicados mientras estén en vida ni después en su muerte. Entonces es una traducción que te la pone en la traducción del Nuevo Mundo, pero no te dice ni quién la tradujo. Y está así como que raro, ¿no? Y te presentan una falsa humildad. ¿Por qué digo que es una falsa humildad? Porque el declarar la autoría es una cuestión de responsabilidad. Tú dices algo y te haces responsable de tus palabras. Pero si tú traduces la Biblia, que es algo súper importante, y no pones ni tu nombre, pues como que lo que quieres es que no te cuestionen, ¿no? Y así nada más sacaron una traducción que la hizo un grupo, y quién era ese comité, pues quién sabe, y además en español peor, porque ni siquiera es una traducción del griego al español, sino es del inglés al español. Entonces ya es una traducción del griego al inglés, del inglés al español, ahí se van perdiendo. Y mira, cuando empiezas a oír los comentarios de los expertos en griego y de muchos estudiosos de lenguas antiguas, realmente te abren los ojos, porque tú y yo no somos expertos en esos idiomas, pero te voy a leer la opinión de quienes las han estudiado. Por ejemplo, el doctor Julius Mantley fue uno de los principales eruditos del griego del mundo, y en 2 frases da una opinión contundente sobre esta versión de la Biblia. Dice: nunca he leído ningún Nuevo Testamento tan mal traducido como la traducción interlineal que usan los testigos de Jehová. Otra frase de él: de hecho, no se trata de una traducción, más bien es una distorsión del Nuevo Testamento. Fíjate qué opinión. El doctor Bruce Metzger, catedrático de Princeton, denunció su forma errónea de hacer las cosas y su frase fue la siguiente: los testigos de Jehová han incorporado en sus traducciones del Nuevo Testamento varias lecturas muy erróneas del griego. Eso dice ese experto. El doctor Robert Countes, en su tesis doctoral sobre el asunto también de la Biblia de los Testigos de Jehová, él dijo lo siguiente: debe ser considerada como una obra llena de prejuicios, en algunos puntos hasta ser deshonesta, en otros no es ni moderna ni erudita, y entremezclada en su estructura hay una continua aplicación de sus propios principios. Uno más, H.H. Rowley, que es un erudito británico, él dio una opinión también contundente sobre esta traducción. Dice: desde el comienzo hasta el fin, este volumen es un claro ejemplo de cómo la Biblia no debe de ser traducida. Eso dicen los estudiosos de los idiomas antiguos sobre la traducción de los testigos de Jehová. Pero ellos te la presentan como si fuera la verdadera traducción, y a través de sus distorsiones buscan hacer la fundamentación de sus doctrinas. Algunas más. Por ejemplo, te dicen que el cielo tiene una capacidad limitada. Te dicen que en el cielo solamente van a estar 144,000 personas, y esto lo dijeron en el razonamiento de las Escrituras en 1989, en la página 76 de la Atalaya. Y
la Biblia dice algo totalmente diferente. La Biblia dice que va a haber una multitud que no se podía ni siquiera contar y que esa multitud va a estar delante de Dios y del Cordero. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Nadie podía contar. De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia de Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso va a pasar. Y va a haber una multitud enorme, una cantidad de salvos inmensa de toda la historia, de todas las naciones que no se pueden contar. No eran 144,000. Dios no tiene problemas de capacidad. Y aún los seres humanos hemos hecho eventos en este mundo que superan 144,000 personas en conciertos, en situaciones así. ¿Cómo Dios va a tener limitaciones para solamente estar 144,000 en el cielo? ¿Qué otras contrariedades teológicas tienen? Por ejemplo, al diablo le va a ir muy bien con los testigos de Jehová, porque dicen que no tendrá una situación de castigo eterno, cuando dice la Biblia que el infierno está hecho para el diablo y sus ángeles y que no solamente serán destruidos, sino que habrá un castigo eterno para ellos. Pero ellos te dicen que peques mucho o peques poco, la gracia es la misma y vas a ser destruido. Entonces, el que robó un litro de leche y no se hizo testigo de Jehová y Satanás van a tener el mismo castigo, que es desaparecer, en la cual van a tener un juicio y van a ser incinerados y desaparecen. Sin embargo, la Biblia te advierte que no es así, que Dios no va a dejar nada sin juzgar. Y quien más habló del castigo eterno fue Jesucristo. Dio su vida para que nadie lo sufriera y no quiere que nadie caiga en ese castigo eterno. Pero también lo describió como para advertirnos y nos dijo que iba a venir el lloro y el crujir de dientes para quienes lo merecían. Jesús claramente aclaró que habría dos lugares. Mateo 25, verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un castigo eterno para quien lo merezca y hay una vida eterna para quien la merezca. No es que Dios te juzga y te mata y ya, ahí se acabó todo, sino es que te va a dejar en un lugar de castigo. Incluso la Biblia dice cómo va a ser la desgracia en la cual caerá el diablo. Isaías 14, versos 9 al 11, vamos a ver el castigo del diablo. Dice, el Seol abajo se espantó de ti. Fíjate, la gente va a estar primero en ese lugar. Cayó primero y luego el diablo cae. Y entonces despertó muertos en tu venida para que saliesen a recibirte. Van a salir a verlo. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. O sea, ellos mismos se levantarán y obviamente no tendrán el mismo tormento que él. Y describen a aquel ser que iba a estar tan envanecido y que tenía ahí como una situación de alabanza y de arpas y tanta gloria que tú tenías. ¿De qué te sirve cuando ahora, mira, acabaste en un lugar aborrecible con gusanos que serán tu cama y gusanos que te van a cubrir? Y van a comparar la gloria que tuvo Satanás con su tormento actual. Isaías 14, versos 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí te están describiendo un tormento para el diablo que quería estar hasta arriba y quería ser Dios. Y dice, mira, tú que estabas tan inflado y tan soberbio, siendo humillado delante de todo el universo, que decías que ibas a ser Dios y ser semejante al Altísimo, ahora eres derribado hasta el Seol y a los lados del abismo. Quedaste en lo más hondo, tú que querías estar en lo más alto. Entonces sí, va a haber un castigo. No es una cuestión de que puedes hacer lo que sea y no va a haber un castigo. No es que violes, mates, hagas maldades y hagas muchos pecados y que Dios no te va a tener por culpable o nada más te va a decir, no, ok, ya muérete ya. No, va a haber un castigo a cada quien según sus obras. Y no es el mismo castigo para todos. Es
según las obras de cada quien. Pero bueno, ellos distorsionan todo este tipo de cosas y las profecías que son verdaderas, como estas que estamos leyendo de Isaías, dicen que es falsa, y las que son falsas las presentan como verdaderas. Y te voy a decir algunas que ellos han dicho. Por ejemplo, en 1897, para ir hablando por años, ellos dijeron: nuestro Señor, el Rey designado, está ahora presente desde octubre de 1874. O sea, desde octubre de 1874 está Jesucristo presente en la tierra y empezó el milenio. Imagínate eso, o sea, ¿cómo sería el mundo de diferente si Cristo reinara? Piensa cuántos años han pasado desde entonces y qué obvio sería si Cristo fuera el rey. Pero luego en 1889 dijeron, el tiempo está cerca y viene el gran día de la batalla del Dios Todopoderoso que terminará en 1914, con el completo derrocamiento del gobierno actual de la tierra que ya ha comenzado. Ya está Cristo aquí y va a terminar todo el gobierno de la tierra y va a haber mucha gloria. ¿Y qué pasó en 1914? Si te gusta la historia, no hubo mucha gloria, sino hubo mucha guerra. La primera gran guerra de 1914 a 1918. La Primera Guerra Mundial, y fue un desastre. No fue que Cristo gobernara, sino al revés, empezó a venir un desastre y después vino la Segunda Guerra Mundial y no ha pasado gran cosa como que Cristo esté llenando de paz la tierra, sino hay muchas angustias y muchas dificultades. Y entonces han hecho modificaciones a las proyecciones. En 1916 hicieron un ajuste de fechas. Dijeron, la cronología de la Biblia aquí presentada muestra que los 6,000 años que empezaron con Adán han terminado y que el gran séptimo día, los 1,000 años del reinado de Cristo, comenzaron desde 1873. Entonces como que van, como que vienen, como que era un año, como que no, etc. Y luego pues nadie les creía porque no se veía gracia en esas fechas y hicieron una predicción ahora para 1925. En un artículo que se llama Millones que ahora viven no morirán jamás. Y te lo voy a leer. Dice: por ello estamos confiados en esperar que en 1925 veremos el regreso de Abraham, de Isaac, de Jacob y los fieles profetas de antaño, en especial aquellos mencionados por el apóstol de Hebreos 11 hacia la condición de la perfección humana. O sea, todos los héroes de la fe de Hebreos 11 iban a venir aquí a la tierra e iban a empezar a cambiar el mundo. Y lo dijeron en 1918 para que pasara en 1925. Sin embargo, nadie ha visto a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Jeremías, a Isaías, a todos los grandes profetas y a todos los héroes de la fe que se mencionan en Hebreos 11. Nadie los ha visto porque no regresaron y porque es una falsa profecía. En 1922, incluso ya que se iba acercando la fecha, confirmaron ese 1925, ya nada más faltan 3 años. Y empezaron a decir, la fecha de 1925 es incluso la más indicada distintivamente por las Escrituras que en 1914. Como diciendo, ups, la regamos con 1914, pero no, espérate, es 1925 y ya te lo dijimos y te lo seguimos afirmando. Después en el 23, ya que se iba acercando más la fecha, de nuevo lo confirmaron. En abril de 1923 dijeron lo siguiente: nuestro pensamiento es que en 1925 definitivamente es el año establecido por las Escrituras. En lo que se refiere a Noé, el cristiano ahora tiene mucho más en qué basar su fe que lo que tenía Noé al esperar el diluvio. O sea, que los testigos te digan cuándo viene el fin del mundo es más seguro que cuando Dios le dijo a Noé. Fíjate qué envanecidos estaban de que venía el diluvio, lo cual sí pasó. Una afirmación muy soberbia y muy errada. Después, en 1925, ya que llegó el año, a inicios de año empezaron a crear el ambiente para justificar el error. Te voy a decir lo que dice su revista Watchtower de enero 1 de 1925. Dice, el año de 1925 ha llegado. Con gran expectativa los cristianos han esperado este año. Muchos han esperado que todos los miembros del cuerpo de Cristo serán cambiados a la gloria celestial durante este año. Esto quizás se puede lograr. Puede que no. En su propio tiempo Dios completará sus propósitos en lo relacionado a su gente. Los cristianos no deben de estar profundamente consternados en relación a lo que ocurra este año.
Pues, primero, no que sí, pero ya que llegó el año, los que no estaban seguros eran ellos, y entonces empiezan a fabricar así como que el engaño, no, sí, pero no, y como que a fabricar las disculpas, y a ir cambiando las cosas. A final de 1925, en septiembre, la Watchtower dijo lo siguiente: es esperado que Satanás tratará de inyectar en las mentes de los consagrados el pensamiento de que en 1925 debemos ver el fin de la obra. Pues ¿Satanás lo hizo o fuiste tú el que lo escribiste? O sea, ¿y cómo le gusta a la gente echarle la culpa al diablo, no? O sea, no asumir las responsabilidades. No, yo adulteré porque Satanás me tentó, no, fue Satanás, ¿no? Desde Adán, cuando, oye, ¿qué te pasó? No, la mujer que me diste, pues si tú me la diste. Y luego Eva, no, la serpiente, pues todo el mundo se hace a un lado. Entonces ahora ya que no, pues Satanás te está inyectando, pues tú lo inyectaste, tú lo escribiste. Por eso ponen el nombre del comité y todo así como que general, para no dar la cara por lo que están diciendo. En 1926 no asumen la responsabilidad y la pasan a la iglesia. ¿Cómo les gusta a las sectas hacer esto? Los líderes se hacen a un lado, la culpa la tiene la iglesia. Te voy a leer lo que dijeron ellos. Algunos anticiparon que la obra debía terminar en 1925. Pero el Señor no lo declaró así. La dificultad estuvo en que los amigos inflaron su imaginación más allá de la razón, y cuando su imaginación estalló en pedazos, se inclinaron a tirarlo todo. O sea, ¿por qué no pedir perdón? ¿Por qué no decir, ya, profetizamos falsamente, perdón, nos vamos, ya? No, pero algunos anticiparon, ¿no? Fueron algunos de la iglesia, pero el Señor no lo declaró así. Nosotros ya lo vimos. Y se empiezan así a hacerse para atrás, y así son los líderes irresponsables. Primero dicen cosas, cuando no salen, la culpa de todo la tiene la iglesia, y ahí fueron algunos, etc. Y de nuevo en 1931, se justificaron y pasaron a los fieles el problema. En un escrito que se llamó Vindicación, dice: hubo una medida de decepción de parte de los fieles de Jehová en la tierra concerniente a los años 1917, 1918 y 1925. Su decepción duró por algún tiempo, hasta que ellos también aprendieron a dejar de estar ajustando fechas. Pues los de la iglesia no escribieron la revista, sino la recibían y la daban propagando, pero ellos no son los autores. Pero es una manera de irse haciendo un lado. El liderazgo siempre en la secta se cubre, unos a otros se disfrazan, se protegen, pero no asumen sus responsabilidades, y eso es algo asqueroso. En 1941, después ya volvieron a predecir, ahora el Armagedón. Dice una publicación de ellos: recibiendo el regalo como niños se aferraron a ello, no como un juguete para usarlo ociosamente, pero como el instrumento provisto del Señor para el trabajo más efectivo en los meses restantes del Armagedón. O sea, ya quedan meses, ni siquiera dijeron años. Estamos en 1941 y estamos a meses del Armagedón, la gran batalla. Y ese juez, Rutherford, que fue el segundo gran líder de los Testigos de Jehová, que murió en 1942, tenía una mansión que viene ahí en la presentación, y la vamos a poner ahí. Fue el segundo líder después de Charles T. Russell, y tenía esa casa que hicieron, y de hecho fue quien le dio el nombre de la Organización de los Testigos de Jehová, y promovió la literatura impresa por todos lados en millones, y la predicación de puerta en puerta. Pero murió en esa casa que viene ahí, que se llamaba Bet Sarim, que quiere decir casa de los príncipes, y fue construida por los Testigos de Jehová. Y esa casa fue hecha para alojar en ella a los patriarcas y principales reyes de Israel, cuando, según la enseñanza de los testigos de aquellos tiempos, irían resucitando y se iban a venir a encargar del nuevo mundo. Y entonces iban a vivir, iban a llegar a esa casa, y él estaba ahí esperando para hospedarlos. Aquí va a estar el cuarto de este, aquí va a estar el cuarto del otro, pero pues los cuartos se quedaron vacíos y el juez muerto, y la casa pues ya está nada más como un recuerdo de una falsa profecía. En 1965, en la revista Despierta, de octubre 8, y también en 1968, predijeron más sutilmente el retorno de Cristo. Dice: cierto ha habido aquellos en tiempos pasados que predijeron un final del mundo, incluso anunciando una fecha específica.
aún no ha pasado nada, el fin no ha llegado aún. ¿Fueron ellos culpables de profetizar falsamente? ¿Por qué? ¿Qué estaba faltando? Lo que faltó de dicha gente fueron las verdades y la evidencia de Dios que estaba usándolos y guiándolos. Ya como que diciendo, bueno, pues sí reconocemos, pero pues un reconocimiento que no duró mucho porque más bien estaban fabricando el decir, bueno, sí reconocemos para entonces aventarnos otra nueva. Y ahí viene la nueva. Y la nueva es que ahora sí viene el fin de todo y el inicio del milenio, y va a ser en 1975. Y te lo ponemos con un diagrama, y también lo tenemos aquí en la presentación, donde viene un diagrama en donde ellos empiezan a justificar el por qué iba a ser en 1975, y te ponen ahí fechas de la Biblia, cuántos años, de qué manera vienen los periodos, 6,000 años de historia humana, y que te llevan a 1975 y te lo van deduciendo hasta que ya lo dedujimos. Ahora te compartimos nuestro razonamiento, este es el razonamiento, y en 1975 va a ser el fin de todo. Y tú sabes que no llegó en 1975 ese fin y que no inició el milenio, pero ¿por qué siguen mintiendo y no cambian de estrategia? Es la pregunta. ¿Por qué mentir? Hay una gráfica que es interesante, que es como los bautismos y los estudios de la Biblia crecieron y decrecieron en épocas. Si vemos la siguiente imagen, por favor, que es el efecto de las falsas profecías en el porcentaje de bautismos y estudios bíblicos, y abajo ves el año, como cuando venía la falsa profecía, la gente se empieza a bautizar, se hace testigo de Jehová, etc., y luego cae y se desanima, pero al menos creció. Y lo mismo en el efecto de las publicaciones. La siguiente imagen, por favor, muestra el efecto de las falsas profecías en las publicaciones, y vas viendo cómo van creciendo, viene el año y de nuevo se caen las publicaciones, porque pues ya es más incómodo hacer publicaciones para explicar el error, pero al menos durante un buen tiempo va creciendo. Y entonces todo esto a lo largo de los años lo grafica el Centro de Investigaciones Religiosas de California de una manera esquemática en la siguiente imagen. Te presenta los años principales en donde estuvieron profetizando y cómo iba creciendo la organización. Iba a llegar 1914, el fin del mundo, crece y luego cae, pero cae menos de lo que había crecido. Y luego va a llegar 1925, otra vez crece, la gente se desanima y cae, pero de nuevo cae menos de lo que ya había crecido. Y entonces luego 1975, otro año, de nuevo crece, la gente se desanima, cae, pero como quiera ya hubo muchos millones que se hicieron, o personas, cientos de miles, depende del lugar, y cae, pero no tanto como estaba antes. Entonces, a la larga siempre les da ganancia, y además de que venden un montón de publicaciones mensuales con el Atalaya, con el Despertar también, que tiene una forma un poco menos doctrinal, como para atraer a un público más general, pero pues a final de cuentas pues tienen mucha entrada por eso. Mark Twain dijo, es más fácil engañar a alguien que convencerle que ha sido engañado, y hay que aceptar cuando uno tiene errores. Y aun cuando uno ha sido engañado hay que aceptarlo. Y ciertamente nuestros amigos testigos de Jehová han sido engañados por sus líderes. Han seguido mandamientos de hombres. Equiparan lo escrito en la Atalaya con la Biblia misma. Por ejemplo, un testigo de Jehová le dijo a un cristiano, su Biblia fue terminada hace 2000 años, pero nuestra Biblia tiene 32 páginas más que se agregan en nuestras publicaciones. Y cuando las van publicando cada mes o cada que viene una nueva publicación, empiezan a sentir que es la palabra de Dios y que tiene un valor muy grande. Por ejemplo, una de ellas decía, se nos enseñaba que debíamos aferrarnos absolutamente a las decisiones e interpretaciones bíblicas de la sociedad porque Dios le ha dado esta autoridad sobre su pueblo. Esto escribió la revista Atalaya en mayo 10 de 1972. Entonces te ponen sus palabras como si fuera el camino de Dios, pero cuando ven que las profecías no se cumplen y que todo se cae, entonces no aceptan su responsabilidad y se han convertido en una organización autoritaria. Por ejemplo, errores tristes como no aceptar transfusiones de sangre, porque equiparan la sangre con el alma. Cuando Jesucristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, sería absurdo sustituir la palabra sangre por alma. El alma tiene sentimientos y características espirituales que no se puede equiparar con la sangre. Y es cierto que hay ejemplos en donde se les da una equiparación, digamos, por
por cuestiones de prudencia y de higiene, pero no podemos decir que las transfusiones de sangre por eso pierden el alma a las personas o entregan el alma o algo así, o que están prohibidas en la Biblia. Y te dicen que el Armagedón va a venir contra ti, la guerra final va a ser contra tu alma si tú aceptaste transfusiones de sangre. Y hay historias terribles de muchos niños que han muerto por las creencias de sus padres, porque no les, cuando necesitaban por alguna enfermedad, algún cáncer, algún accidente, alguna situación, transfusión de sangre, no me niego y firmo y demás. Y es un abuso dejar de proteger a un niño por prejuicios religiosos. Y es cierto que debemos de darnos por nuestros hijos y investigar la verdad y no estar cayendo ante errores de sectas que nos lleven a fallas tristes que pongan en riesgo nuestra familia. Por ejemplo, otras prohibiciones, el servicio militar. Si bien es cierto que la Biblia dice no matarás, se refiere a que no mates en un contexto injusto, porque también nos describe a personas que heroicamente mataron, como por ejemplo cuando David venció a Goliat, que no fue en un contexto injusto, sino fue por proteger a su pueblo. Y entonces, ¿por qué va a ser malo el hacer un servicio militar? El ejército muchas veces hace labores humanitarias, como en el caso de Desastre o el plan de N3, o no sé. ¿O por qué está mal el saludar a la bandera? Es una ceguera el pensar que es un acto de idolatría al saludar a la bandera, y nadie está creyendo que la bandera es Dios o que te va a salvar la bandera, sino es una situación de respeto hacia tu país y de patriotismo. Y entonces el saludo a la bandera se hace no con una fe espiritual, sino con una situación de patriotismo y de civismo, decir yo estoy agradecido con mi país y lo que me ha dado a mí. ¿Y por qué es malo celebrar a un niño en su cumpleaños? No es un acto de idolatría que tú celebres a un niño en su cumpleaños, ni estás adorando a un hombre para nada. Es una situación de reconocer a un niño en amor, de desearle lo mejor, de agradecerle a Dios por su vida, de al menos, no puedo todos los días quizás porque es una cuestión cara, pero al menos una vez al año le voy a regalar un juguete, lo voy a amar, lo voy a llevar a comer a donde le gusta, lo voy a tratar bien y a sus hermanos y que se divierta con sus amigos. ¿Por qué es pecado eso? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué es un acto de adoración o de idolatría? Eso es absurdo, son reglas humanas. Un sistema de salvación que te pone una situación de un esfuerzo excesivo. La donación del tiempo es una parte fundamental de su sistema religioso y tienes que dar aportaciones para las millones de impresiones de literatura que promueven sus ideas, aunque ya quedó demostrado que son ideas falsas y que dicen falsas profecías. Y tienes que participar en la predicación, aunado a la fe y al estudio de la Biblia, a la manera en la que ellos te dicen, aunque esté todo mal traducido y con versiones que los mismos eruditos del griego dicen, eso no es la Biblia realmente. La Biblia no te predica un sistema de salvación por obras, sino por gracia. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No es porque obedezcas muchas leyes, es porque Dios te ama y te quiere perdonar, que Él viene y extiende su gracia y te ayuda. Y también tienen peculiaridades ellos teológicas. Por ejemplo, te dicen que fue Jesús no crucificado, sino que fue enmaderado en una estaca vertical, o sea, no así, sino en una posición con las manos arriba y los pies abajo. Pero la Biblia dice que cuando pedían su muerte, gritaban los judíos, crucifícale, crucifícale. Y hay un curioso documento que se considera auténtico de una carta de José de Arimatea a Nicodemo. Y te voy a leer una parte de esa carta. Dice, les he recordado también un hecho que me comunicaste cuando fuiste a verle de noche a Galilea, o sea que te había anunciado que sería levantado no en un tronco, sino en una cruz. O sea que Cristo mismo les compartió a ellos que iba a ser levantado en una cruz. Y las catacumbas antiguas representaban la muerte con cruces a los cristianos. Pero bueno, o sea, todo es polémico, todo es cambiado. Su opinión sobre otras religiones. Por ejemplo, dicen, los grupos cristianos son la Gran Babilonia. La senda del cristianismo es el camino de muerte. La cristiandad es el vocero de Satanás. Es una religión de demonios que beberá la porción de muerte. ¿Y de veras somos eso? ¿Qué debemos hacer? Debemos de evaluar. De evaluar por el testimonio de la Biblia, por el testimonio de Cristo, por el testimonio de los apóstoles y los profetas, si son verdaderos testigos de Dios o falsos testigos de Dios. Ellos practicaron la profecía falsa. Ellos erraron la traducción de la Biblia
de manera guiada para fundamentar sus doctrinas torcidas. Ellos han mentido sobre Cristo, han mentido sobre el Espíritu Santo, han mentido sobre verdades importantísimas en la Biblia de la eternidad, de la salvación. Ellos no son un camino verdadero al cielo y no son verdaderos testigos de Dios, sino son personas engañadas que necesitan ser ayudadas. Jesucristo invitó a dejar a líderes falsos y dijo: dejadlos, son ciegos y es de ciegos. Finalmente quiero concluir con un pasaje que nos explica la situación del engaño en algo que me parece interesante, que es que el engaño es una decisión. Jeremías capítulo 9, versos 5 al 6 dice, hablando de los falsos profetas: cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbran su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. O sea, ya viven en el engaño, ya hablan el engaño unos con otros, se acostumbran a estar mintiendo y a estar alrededor del engaño, actuando perversamente. Su morada la pusieron en el engaño y dice: no quisieron conocerme, dice Jehová. O sea, es una decisión. Yo les invité a salir del engaño. Yo les quise decir: eso estuvo mal, eso es una falsa profecía, eso no se debió de haber hecho, pero no quisieron conocerme. Prefieren el engaño. Y hay que tener mucho cuidado cuando estemos estudiando cualquier doctrina de no ir queriendo el engaño, sino leer la Biblia viendo lo que la Biblia dice y no queriendo encontrar lo que yo quiero encontrar, porque esa es la fuente del engaño, la carne misma que la busques justificar en la Biblia, sino es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios para mí? Si es fácil, si es cómodo, si es incómodo, no importa, pero me voy a enfrentar a la verdad y no voy a buscar el engaño porque quiero conocer a Dios. Pero cuando mi intención es pertenecer a un grupo o ser parte de una situación social o cualquier otra situación donde yo no esté poniendo a Dios en primer lugar, dice Dios: me escogieron el engaño, no quisieron conocerme y por eso se quedaron ahí. Entonces guardemos nuestra alma del engaño y ayudemos a aquellos que han escogido el engaño para abrir los ojos y que puedan encontrar al Dios del cielo. Con esto termino. Dios les bendiga. Pongamos en práctica estas verdades para poder aprender sobre la palabra y poder ayudar a otros que tengan necesidad. Y nos vemos la siguiente semana para seguir estudiando los libros de los profetas. Que tengan buena tarde.